Muy bien. Entonces, vamos a la palabra y he tomado como base un pasaje bíblico que está en la epístola del apóstol Pablo a Timoteo, y es en la segunda epístola, capítulo 2, versículo 1 y 2. Y una vez que leamos esta, que será una de las bases, quiero también leer otra de Pablo a Timoteo, pero que está en la primera epístola, la primera carta que Pablo escribe en el capítulo 4:7. Pero ahora, segunda a Timoteo, capítulo 2, versículo 1 y 2, y vamos a tomar como base estos dos versículos tan bonitos, tan interesantes, que dice así: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Seguimos con el versículo 3, por favor. Seguimos. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Más, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Uno más. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Ahora sí vamos a la primera epístola, que es el siguiente pasaje en el capítulo 4, versículo 7, dice: desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate. ¿Qué dice? Ejercítate para la piedad. Como les dije que se trata de las disciplinas espirituales, encontramos entonces en la segunda epístola de Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 1, esa expresión que dice: esfuérzate en la gracia. Aparece allí en la pantalla, y la verdad es que esto es como una paradoja. Porque dígase acerca de la gracia que es un regalo, es un don inmerecido, es un obsequio. La gracia es algo que nos dan sin merecerlo o sin ganarlo. Es un regalo. De hecho, cuando hablamos de gracia en los términos teológicos, es regalo inmerecido. Así traduce el término gracia, favor inmerecido. No obstante, cuando el apóstol Pablo escribe a Timoteo, su hijo en la fe, que había vivido con él por lo menos entre 15 y 20 años cercano, bajo su cobertura, bajo su dirección, que había recibido, ya lo leímos, una primera epístola y una segunda epístola, que había viajado con el apóstol Pablo, al final del ministerio del apóstol, escribe esta carta tan significativa y también tan sentida, y le habla del deber de seguir ejerciendo el ministerio. Y se lo dice con tal premura, con tal esfuerzo y pasión, que deja el alma reflejada en sus inquietudes, porque requiere de su hijo en la fe que continúe con el testigo. El apóstol Pablo parece que siente una presión interior de garantizar que tenía que seguirse predicando el evangelio, que tenía que seguirse haciendo la obra de Dios de manera incesante, porque se corría el riesgo que la gente lo olvidara. Así que el apóstol se dedica a marcar la vida de su hijo espiritual y a marcarla profundamente bajo un código de esfuerzo, de trabajo, de carácter, de generar dentro una preparación para el cumplimiento de un propósito. Ese propósito todavía se sigue insistiendo en él, del cielo hacia la tierra en la iglesia Nueva Vida. Dios sigue moldeando nuestra vida para crear un carácter de gente que sea capaz de transmitir la verdad celestial, vivida, experimentada a la gente que todavía no la conoce. Queridos hermanos,
El propósito de Dios en nosotros no solamente es que seamos salvos, sino que seamos luz, testimonio, testigos. Que tomemos el testigo del que viene corriendo en el pasado con la fe y sigamos hacia la meta. Que de alguna forma, llevando algún tiempo, subamos en nuestra bicicleta y continuemos la vuelta para atravesar la línea de meta. Me encanta el ciclismo. Estos días he estado mirando la vuelta. ¡Qué esfuerzo! ¿Sabe? Llegan a la meta los ciclistas. El que llega de primero no sabe si llorar, celebrar, abrazar a toda la gente que está ahí. No, están tan emocionalmente tocados y físicamente agotados que se ríen, lloran, celebran, danzan, abrazan, todo al mismo tiempo. Mira, me emociona a mí, me emociona verlos. ¿Cómo? No se lo pueden creer que han llegado. Es que sin duda se entrenan de tal manera y dedican sus vidas de tal forma que son dignos de imitar. Pero en este caso, tenemos nosotros como iglesia que comprender la razón por la que Dios quiere que nosotros seamos moldeados en nuestro carácter, formados a través de la disciplina. ¿Saben que ese término viene de discípulo? Cristiano es mencionado en 3 oportunidades en las Escrituras. Discípulo es mencionado 261 veces en las Escrituras. Y de discípulo viene disciplina, porque discípulo es aquel que aprende del maestro, que se sienta para ser entrenado, capacitado, preparado en el ejercicio que va a desarrollar. Llámese medicina, matemática, construcción o iglesia. La disciplina es necesaria y no siempre es un castigo, todo lo contrario. Es la capacitación para el éxito, para el logro, el alcance. Y es allí donde la Biblia dedica tiempo para hacernos saber e inquietarnos para entender que Dios, el santo alfarero o el panadero, mete sus manos en la masa. ¿Usted ha visto esto? Que están en un tablón, así en una mesa, y están amasando. Y va amasando, amasando hasta que la masa esté a punto y se pueda dividir para hacer panes. Dios quiere con la Iglesia Nueva Vida en estos días y durante esta serie seguir amasando. ¿Usted quiere? Lo dijeron amén así, amén, así suavecito. Bueno, porque cuando sientes las manos del panadero así que te aprieta la espalda, pues es probable que en algún momento te pueda incomodar, pero necesita ser útil. Necesita ser alimento para otros, bendición para otros. Y es allí donde las disciplinas espirituales garantizan, cumpliéndolas, llevándolas a cabo con buena motivación, que vamos a ser de bendición para otros y que vamos a estar en el camino de la preparación para ser como Cristo es y para estar reinando con Él por siempre. Eso nos dirige, la disciplina espiritual nos dirige. No es que en sí misma, en el cumplimiento de lo que llamamos disciplinas espirituales, que son ayuno, oración, alabanza, lectura bíblica, estudio de la palabra de Dios y otros temas de ese tipo que vamos a trabajar. ¡Qué bueno! Vamos a cosas muy elementales del diario vivir cristiano, porque usted sabe que la Biblia dice que el cristiano debe orar. ¿Lo sabía? Claro. Que el cristiano debe ayunar. Mira, un solo amén. Hace tiempo que no ayunamos, ¿eh? Que el cristiano debe alabar. Que el cristiano debe meditar. Que debe estudiar las escrituras. Bueno, son disciplinas espirituales, entre otras. Entre otras, hay 5 básicas de las que se desprenden muchas otras, pero las vamos a tratar, no se preocupe. Lo que sí que es importante entender que esas disciplinas de diario cumplimiento están en nosotros no para hacernos salvos, sino para encaminarnos
en el proceso de ser como Cristo es y lograr en nosotros el moldear nuestro carácter para ser de utilidad en el reino de Dios y bendecir a las naciones de la tierra. Tertuliano, un teólogo antiguo, dijo que Cristo permanecía situado entre dos ladrones, uno a su derecha y uno a su izquierda, y que eso no ha cambiado. El legalismo, ladrón de la gracia, sigue estando a un lado. Gente que intentando cumplir con normas, preceptos, costumbres, intentan pagar con ese cumplimiento la gracia de Cristo que no puede ser pagada. ¿Me explico? Los legalistas, los que dicen, me levanto a las 3 de la mañana para orar hasta las 7 y así voy a cumplir el plan. No, estás equivocadísimo. Nadie puede pagar lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Sabe por qué Él entregó su vida estando en santidad? Estando en pureza completa. Y no hay ni uno solo de nosotros que pueda decir eso. De pureza completa. De santidad absoluta. Por más que intentemos pagar esa gracia, no lo vamos a alcanzar. Pero el otro lado, el otro ladrón, no es el legalista, el que intenta decir yo oro más que todos, yo ayuno más que todos, yo no he faltado nunca a la iglesia, llevo 42. No. Ese es el legalista. Pero hay otro ladrón que intenta también robarse la gloria de la gracia de Cristo. Y es el liberal. El que dice todo vale. No, si ya Cristo pagó por mí. Ya yo fumo, bebo, bailo, me emborracho y Dios ya Dios pagó por mí. Yo tengo 4 novias y me acuesto con quien sea porque ya Jesús pagó el precio. ¿Sabe qué? Te vas a ir para el infierno. Porque el liberalismo no es aceptado dentro de los principios bíblicos. La Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor. Y es que la santidad es consecuencia de creer en el Señor Jesucristo y dejar que el Espíritu Santo moldee mi carácter a través de las disciplinas espirituales. Y es ahí donde el apóstol Pablo, con una puntería extraordinaria, le dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia. Curiosamente, si la gracia es un regalo, ¿por qué requiere que yo me esfuerce? ¿Por qué? Pues porque es sencillamente una paradoja interesante de las Escrituras que me lleva a poder entender que dentro de la gracia del regalo divino se requiere también mi dedicación. ¿Lo expliqué bien? Dentro de la gracia se requiere mi dedicación. Si yo no me dedico en gratitud, en respuesta a lo recibido, estaré malversando, mal utilizando la gracia que se me ha otorgado. Debo de alinearme a lo que Dios me ha dado. O sea, a mí no me pueden dar un regalo y yo escupir al que me lo da y dar una patada. No, porque no corresponde con lo que... Esta gracia inmerecida requiere de esfuerzo. Escribí aquí en mis notas, en algún momento, a ver si es verdad, y aparece por aquí. Escribí que esa gracia bendita, tan especial, pertenece al hecho de que nosotros tenemos que asumir, abrazar la realidad de que la gracia de Dios no es barata. No es barata. La gracia de Dios le costó a Cristo el rendirse completamente por mí en la cruz. Y yo debo tener un sentido de gratitud, adoración, reconocimiento, de humildad y de reacción ante tal entrega. ¿Cómo responde usted a lo recibido? Es la pregunta que puede surgir dentro de las disciplinas espirituales. Puesto que las disciplinas espirituales se desarrollan en mi diario vivir, es una respuesta al regalo que he recibido de parte de Dios. Y querido amigo, tal vez está aquí por primera vez o hace poco, y usted tiene que pensar, ¿cómo debo vivir si he recibido tanto de Dios? Si me ha perdonado en el sacrificio de Cristo, si se ha rendido para mí completamente y me está ayudando, ¿cómo debería yo actuar en consecuencia? ¿Sabe cómo? Con gratitud, con meditación, con dedicación, con oración,
con ayuno puntual que dedique a Él para acercarme a Él, entonces viene a ser la disciplina espiritual un camino que me lleva al río donde puedo lavar mis pecados. Llámese ese río Jesucristo, y el camino, las disciplinas espirituales que me guían, que no me perdonan, no me lavan, pero me guían hacia el río. ¿Lo estoy explicando bien o no? Bueno, hoy estamos comiendo un poquito más grueso. Un poquito más grueso, pero mastique. El creyente debe esforzarse en dar gracias a Dios. El que sigue el camino de Jesús ha de esforzarse en ello. La realidad de esta verdad es que Pablo sabe que nadie puede explicar su fe sin vivirla a profundidad y sin tener la capacidad de compartirla. Que no habrá ninguna persona que, ausentada de la disciplina, sea capaz de ser utilizado de forma apropiada para bendecir a quienes están a su alrededor. Necesitamos formar nuestro carácter. Y formado nuestro carácter, nos dirigiremos hacia la patria celestial para ser recibidos en gloria. Amigos, esto es importante. La vida cristiana no solo es un momento en que tomamos la decisión por Jesús. Es un proceso de santificación que debemos vivir. Aunque se nos ha perdonado en el momento en que confesamos a Cristo, necesitamos de forma puntual también tomar la decisión de mejorar cada día y coger la cruz y seguirle. ¿No dice acaso eso? El que quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. ¿Y qué es la cruz? ¿No habíamos hablado que es gratis? ¿No habíamos hablado que es un regalo inmerecido? ¿Que no tengo que pagar con ello o por ello? La cruz es entonces estas disciplinas espirituales que nos llevan a la comprensión de que necesito seguir moldeando mi carácter. Y eso me va a hacer semejante a Cristo. No me voy a enorgullecer, no voy a sentirme altivo, altanero frente a los otros que no la cumplen. No, tendré la capacidad del Espíritu Santo para mostrar lo mejor de mí y ser un modelo a seguir en la vida cristiana. Será para mí, hermano, la oportunidad de poder mejorar y alcanzar mayor presencia, mayor gracia, mayor favor de Dios en mí, porque Él se va a manifestar en mi vida paso a paso. Es bonito esto, es bonito, y el apóstol Pablo lo ilustra de una forma tan especial. Recuerden que está hablando con su hijo en la fe, con su hijo Timoteo. En este momento Timoteo tiene unos 42 años. Y el apóstol Pablo, por lo menos el doble. Se encuentra en una situación muy delicada. Quien dice que escribe desde Roma, desde la reclusión, y dice que está pronto a partir y a terminar su labor. Parece que la amenaza se cierne sobre su vida para dar final. No obstante, desde allí apremia a su hijo Timoteo y le dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Unas palabras que a mí me parecen personalmente muy duras, como para decirle un padre a su hijo. No tienen mucho consuelo, todo lo contrario, es una advertencia rígida, firme, fuerte, violenta. Voy a volverlo a repetir. Le dice el apóstol Pablo a Timoteo, ahí escribiendo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿A que suena fuerte? Me parece a mí que suena muy... ¿Por qué te pones así tan serio? Por lo que va a decir. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta. Chacho, impresionante. Repito que Pablo quería garantizar que el futuro de la iglesia continuara con efectividad. Necesitaba que un predicador siguiera llevando el testigo que él había llevado hasta ese momento.
había corrido por 3 continentes, había levantado iglesias por todas partes. Grandes ministerios habían sido levantados por el apóstol Pablo, pero ahora sabía que se terminaba su tiempo y necesitaba que Timoteo asumiera una disciplina. Y una disciplina, repito lo que les dije al principio para no olvidarlo, es la esencia del discipulado. Y el discipulado es nuestro paso más importante una vez que conocemos al Señor, porque es el lema de nuestra iglesia Nueva Vida: hacer discípulos. Y ahí es donde el apóstol Pablo nos ilustra de una manera sencilla y elemental, y que quiero utilizar en nuestro pasaje base. Y es allí donde dice en el versículo 2 y a partir del 3, dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos de enseñar también a otros. Porque un discípulo ejemplar, un discípulo determinado, tiene discípulos, hace discípulos. Esto es clave para nosotros. Esto es la visión Nueva Vida. Es nuestra visión. Un discípulo hace discípulos. Usted es un discípulo que va a tener en cuenta esas leyes espirituales, esas disciplinas espirituales que van a formar su carácter. Pero también formarán su carácter para que usted sea un modelo de otro que va a continuar con el ejemplo que ha recibido. Y allí entonces en el capítulo 2, versículo 3, aparece una ilustración preciosa, no una, sino 3, para hablarnos acerca de la disciplina. Y llámese disciplina ese valor intrínseco que se ha logrado a través de la formación, de la educación, de la determinación de cambiar hacia una costumbre, hacia la imposición interior de un hábito que me hará ser de una forma diferente a lo que era. Y en este caso, mejor en Cristo. ¿Me estoy explicando? No se enrede. Ahora mire, lo vamos a ilustrar, porque lo ilustra la palabra. Eso tiene la palabra que nos da vidilla, ¿no? Nos da vidilla en el entendimiento. Y el apóstol Pablo dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. En mi casa, en la cocina, yo le digo: Alexa, pon a Juan Luis Guerra, Soy Soldado. Y dice: soy soldado del Padre y del Hijo. Soy soldado de su Santo Espíritu. ¿Quiénes lo han oído? Entonces Juan Luis Guerra dice que somos soldados, pero no, lo tomó de ahí. Dice: tú pues sufre penalidad. ¿A quién se lo está diciendo? Pablo, ¿a quién? A Timoteo. ¿Qué le está diciendo? Amigo, tú eres pero un soldado cristiano que tiene a Cristo en el corazón debe sufrir penalidades. ¿A qué se refiere? Pero no era gratis, pastor. No vi que era gratis. Ahora me estás hablando de que hay que sufrir. Bienvenido a la realidad. Es esa paradoja de que Dios quiere seguir formándome y formándome como un soldado. Y un soldado necesita disciplina. Un soldado necesita entrenamiento. Todas las mañanas, venga. Y cuando el apóstol Pablo dice que es un soldado, también tiene que manejar su arma y tiene que pararse firme y tiene que, ¡a tierra! Un soldado no es cualquier cosa. Es una persona entrenada, disciplinada para abordar su deber. Pero no solamente eso, sino que además un soldado es exclusivo en su trabajo. No se mezcla con otras cosas. Conoce su propósito con claridad. Por eso el versículo 4 nos habla acerca de eso. Dice: ninguno que milita. ¿De qué está hablando? Del soldado, de la milicia. Se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Tiene un general en jefe a quien tiene que agradar y no se debe confundir. No se mezcla con el mundo, con el diablo, con la carne. No se mezcla con lo que no es parte de lo espiritual, sino que sirve a Cristo. Es un soldado del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es un soldado de guerra. Es un soldado con poder. Es un soldado con autoridad. Es un soldado vestido
con los elementos de guerra necesarios. Un soldado que tiene granada, que tiene pistola, que tiene machete, que tiene gorra. Así debe sonar la iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque tenemos un propósito. Esto es importante. Tenemos un propósito. Somos parte de un escuadrón de élite. Somos parte del SWAT de Dios. Somos parte del equipo que va a conquistar para el reino de los cielos. Y el apóstol Pablo dice, señores, tienen que tener disciplinas espirituales porque ustedes son soldados. No se enreden. Hagan la disciplina de cada día para que cuando llegue el momento de batalla, ustedes puedan estar preparados. ¿Y cómo nos preparamos? Con oración, con ayuno, con vigilia, con lectura de la palabra, con meditación, con todas las disciplinas espirituales que aparecen y que vamos a tratar en las próximas semanas. No porque tengamos que pagar un precio, sino porque tenemos que entrenarnos para el cumplimiento de nuestra función que nos ha encomendado el general en jefe y que nosotros como soldados habremos de cumplir. Pero no se queda ahí, dice el versículo 5. También el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. No solo somos soldados, sino que hay una segunda ilustración. Somos ahora atletas. Un atleta. Acabamos de terminar los Juegos Olímpicos. Y a mí me llama la atención, claro, la prueba reina, que son los 100 metros planos. ¡Qué bárbaros! ¡Qué bárbaros! Son impresionantes. Pero también me llamó mucho la atención los que saltan alto. 2:40 creo. Impresionante. Mire, esos cuerpos de esa gente, ¿sí o no? Dejan ver la dedicación de la vida a ese tema. Así. Una pierna que si te llegan a dar un puntapié, hay que hacerte una operación para sacarte el zapato. ¿Sabe que esa gente ha desarrollado la musculatura apropiada para esa disciplina? Esa gente ha transformado su cuerpo. Esa gente han estudiado profundamente. Son atletas de élite. Pero el apóstol Pablo le está diciendo eso a Timoteo, señores. Y Timoteo es un hermano creyente de la fe de Nueva Vida. Es de aquí. Timoteo es de los nuestros. Y el apóstol Pablo dice, también el que lucha como atleta, no es coronado, sino lucha ¿qué? Tienes que cumplir como atleta disciplinado para tal cosa. Tienes que tener en cuenta las normas. Hay leyes. Hay una ley que dice que la oración te va a librar de la tentación. Hay una ley que dice que si tú ayunas, recibirás poder para vencer al enemigo. Hay una norma que se dice, tú estudias la palabra te liberará y te enseñará el camino que debes andar. Hay una norma que dice que si tú meditas en Dios, Él va a escuchar la meditación de tu corazón y te va a dar cumplimiento. Esto es maravilloso. Cada mañana, cada día, cada hora, cada mes y cada año, el cristiano tiene que mantenerse en actividad espiritual dentro de la disciplina que el Señor está diciendo, porque dice, el que lucha no es que está sentado en la hamaca, en el sofá viendo el partido de fútbol, está luchando. Tenemos que luchar. ¿Amén o no? Anímese.
Que Señor, yo voy a ser un soldado. Señor, yo voy a ser un atleta. Pero qué bonito, no se queda ahí. Habla acerca de la legitimidad. Tenemos que cumplir con esos valores y tenerlos en cuenta. Pero el versículo 6 nos lleva a nuestra siguiente ilustración. Hemos tenido dos maravillosas, pero dice el labrador. Diga conmigo, esto es espectacular. Yo tengo un pequeño jardín en mi casa y ahí me inclino a limpiar, a mover la tierra, le echo bolitas azules para fertilizar, podo. El otro día podé, menos mal que me ayudó Samuel y Gaby y Darío y Becky, pero estuvimos 5 días podando un árbol que hay al lado de mi casa que estaba tumbando la cerca. Y es que el labrador, las personas dedicadas a la tierra, tienen que esforzarse. Y más cuando su economía o su vida depende de lo que siembran. ¿Sí o no? Pero tiene un objetivo. Y es disfrutar de lo que la tierra produce. Y ahí dice la Biblia, el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Primero trabaja, primero cumple con su disciplina espiritual y haciéndolo consigue fruto en el camino. Pensar que el labrador es el primero en recibir las ganancias. Pensar que el labrador es aquel que le ha puesto fe y dedicación a lo que hace con un objetivo definido, dedicado. ¿Saben? En estos días que estaba en el jardín, me acordé que un día una persona que estaba buscando a Cristo pensó al verlo resucitado que era el hortelano, el labrador del jardín, el cuidador del jardín. Y pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, ¿tú sabes dónde han puesto el cuerpo de Cristo? Y mientras que estaba ahí en el jardín, me acordé que Jesús también fue jardinero, que Jesús también fue labrador, como nosotros. Por eso es que el apóstol Pablo aquí no solamente habla de soldado, de atleta, sino de agricultor, de labrador, de jardinero. Y saben, queridos amigos, qué bonito es ver crecer poco a poco tu jardín. Qué bonito es al principio del verano cuando estiré así la mano y cogí un higo de mi higuera. Tengo una higuera. Cogí un higo, me lo comí y después fui y le dije a Moreiva, ya me comí mi primer higo. No se lo di a ella, me lo comí yo. Porque el primero en obtener el fruto es el labrador. Y sabe, lo mismo sucede con las disciplinas espirituales. Usted no solamente obtiene la promoción en un rango superior en la milicia, no solo aplauden y proclaman su nombre en la patria celestial diciéndole que has ganado la medalla de oro al ser atleta y haber conquistado tus objetivos. Objetivos que te van a dar verdadera plenitud espiritual, no para hacerle saber a los demás que eres superior, no, sino para dar gloria a Dios en el propósito que Él marcó a tu vida. Y te van a decir, bien, buen siervo y fiel, pasaste de soldado a capitán, muy bien. Aquí está su galardón como atleta, medalla de oro. Pero después le van a decir, aquí está tus frutos, disfruta de ellos, cómetelos. Lo has logrado, lo has alcanzado. Qué bonita la vida cristiana así. Y el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, no te canses, hombre. Tira para adelante, cumple tu propósito. Lucha, deja que tu carácter sea moldeado en cada paso de tu vida. Permite que se haga en ti el propósito. ¿Y saben qué, queridos amigos? La verdad es que cuando veo esto, entiendo que la gracia no es barata y que tenemos que dedicarnos al cumplimiento de su propósito. Cuando miro esto, entiendo que lo que Dios ha dicho para nosotros es que las disciplinas
atadas a la ley respiran muerte, pero atadas al movimiento del Espíritu Santo y de la gracia de Cristo, generan dentro de nosotros un gozo indecible, una maravillosa bendición de satisfacción y de plenitud, de estar cada vez más cerca del Señor. Me gusta esto, ¿saben por qué razón, queridos hermanos? Porque tenemos que ir más allá de la justicia de los fariseos, que era una justicia externa, que lo intentan externalizar, que lo intentan manifestar. No, es un asunto interior de nuestra relación con Dios que vamos alcanzando. Tenemos que lograr cosas hermosas, y les cuento que en estos días encendí la radio del coche y estaban hablando acerca de un maravilloso profesor. Un profesor que había dado clase a sus alumnos muy jóvenes, más bien eran adolescentes entre 9 y 11 años. Y en una de sus clases les pidió por favor que sacaran un folio y escribieran allí qué querían ser de ahí a 20 años. ¿Lo escuchó alguien? Sí, dice aquí que alguien. ¿Qué querían ser de aquí a 20 años? Y sentados los adolescentes en su pupitre comenzaron a escribir, y el profesor les dijo: van a dármelo escrito y no se los voy a devolver ahora. No se los voy a devolver, así que sepan que yo me los voy a quedar. El profesor recogió de toda su aula, de cada uno de ellos, lo escrito y lo guardó. Después de 20 años, contaba la radio, después de 20 años, el profesor se ocupó en meter en sobres cada uno de esos papeles que habían escrito los adolescentes y enviarlos a quienes él pudo, que sabía dónde vivían. Y las cartas llegaron a los buzones. Las personas en cuestión destaparon sus cartas de su antiguo profesor y comenzaron a leer lo que ellos habían escrito. Dicen, porque fueron entrevistados, que algunos lloraban profusamente ante las inquietudes que tenían cuando eran adolescentes. Otros se dieron cuenta que mucho de lo que habían escrito se había cumplido, y otros se dieron cuenta que nada se había cumplido y que su vida había tomado otro derrotero. Mis hermanos, esto me hizo cuestionarme la realidad de para qué nosotros nos entrenamos. Nuestras disciplinas espirituales que hoy desarrollamos, ¿qué nos llevarán a hacer en el día de mañana? ¿A dónde alcanzaremos? ¿Qué alcanzaremos como meta de lo que nosotros hoy tenemos como prioridad en nuestra dedicación de la vida? ¿Lograremos llegar a ser como Cristo es? Escucharemos un día, porque hemos sido marcados y trabajados en nuestro carácter, escucharemos: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Lo escucharemos, llegaremos a nuestra meta, a nuestro objetivo de ser como Jesús. ¿Saben? No sé qué tenemos que escribir hoy, pero debemos dedicar nuestra vida a disciplinarnos, porque es saludable la oración, porque es saludable el ayuno, porque es saludable la lectura de la Biblia, porque cada mañana, antes de poner la mano sobre el cerrojo de la puerta interior de nuestra casa, deberíamos orar antes de salir y dedicar tiempo al Señor para que Él tome el control de nuestra vida y de nuestra familia. ¿Está de acuerdo conmigo o no? ¿Qué quieres ser de aquí a 20 años? ¿Qué quieres ser de aquí a 10, a 5? Más. ¿Qué quieres ser mañana? Hoy, seguramente que escuchando la palabra y viendo todo esto que el apóstol Pablo nos enseña, yo creo que estamos preparados para comenzar a trabajar las disciplinas espirituales. Para ver una a una, como lo estaremos trabajando durante las próximas semanas, una a una, con dedicación, con esmero, con la determinación firme de que lo vamos a llevar al cumplimiento. Si eso hiciereis, escúcheme, esta iglesia se convertirá en imparable.
no solamente nos vamos a reunir, sino que en la calle vamos a ser testigos de su poder y de su gloria. Porque caminando por la senda de las disciplinas que nos llevan hacia el río de Cristo, donde vamos a ser lavados y perfeccionados, se notará en la iglesia y se notará en el grupo que no somos una iglesia cualquiera, que aquí hay gente que está dispuesta a hacer la voluntad de Dios en esta tierra y disfrutar en el cielo la vida eterna. Pero desde aquí nos vamos a entrenar. Desde aquí nos vamos a preparar como soldados. Desde aquí vamos a cultivar lo que es necesario. ¿Está preparado para empezar esta serie tan bonita? Listo para decir: Señor, toma mi vida. Yo quiero cumplir tu propósito. Póngase en pie, por favor. Cierre sus ojos conmigo. Usted que está por primera vez, a lo mejor se le puede ocurrir que una secta es la que manda a hacer cosas. Pero no, el cristianismo no tiene cosas ocultas. Todas están a la luz. Todo está escrito, está planteado. El apóstol Pablo dice delante de muchos testigos: esto encarga a hombres y a mujeres. Esto compártelo abiertamente, no hay nada oculto. Cristianismo espera de usted que se entregue, que ore, que ayune, que busque al Señor, que adore con libertad, que ofrende, que diezme, que contribuya. No hay nada oculto aquí. Todo se hace a la luz pública. Y eso es lo bonito del cristianismo, que la gracia exigida por el Señor es abierta, es pública, es hermosa, pero que tiene unas consecuencias maravillosas de gozo, de paz, de amor. Es que cumplir con el Señor, llegar a ese proceso de santificación, alegra, bendice, colma de bien. Saben, cuando siento esta palabra, me doy cuenta que los planes de Dios para nosotros son tan bonitos, tan bonitos. Algunas veces por nuestra infantilidad, por nuestro poco crecimiento espiritual, no entendemos que el Dios que quiere que nos acerquemos a Él a través de estas disciplinas espirituales, del reunirnos, del orar, del estudiar la palabra de Dios, a veces no entendemos que son para nuestro bien. Tal como nuestros hijos pequeños no entienden que hacer las tareas del colegio les va a preparar para desarrollarse en la vida. Tal vez no entienden que cumplir con sus deberes de arreglar la cama, de sacar la basura, les viene que ¿por qué mamá me quiere castigar por eso? Pero con los años nos damos cuenta qué bueno fue aquello de la chancleta de mamá, de la cotiza, de la correa, ¿no? Es bueno. Cuando uno está pequeño no lo entiende y con el tiempo dice: qué bueno fue la disciplina, qué bueno fue que papá y mamá me corrigieran, me dirigieran. Lo mismo es en el Señor, lo mismo. No, Dios quiere dirigirnos hacia un entrenamiento, hacia un discipulado. Pero el primer paso es decir: Señor, yo quiero que mi vida te ame y te sirva.